Ok. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo a todos. Y bueno, agradecemos por la compañía en estos días de sábado tras sábado, donde hemos podido venir estudiando la palabra de Dios. Han sido tardes bien enriquecedoras. Y bueno, es una lástima de que no podamos tener a nuestro hermano Enrique en estos momentos. Sin embargo, sigamos orando por él, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener en esta tarde un estudio y vamos a centrarnos en la palabra del Señor. Um, Apocalipsis 14. Versículos 6 y 7. A lo mejor escuchan este título y bueno, de pronto podrán pensar algunos hermanos o hermanas, va a hablar del primer ángel. Y en realidad, este es un estudio que tiene varias partes. Y en el día de hoy vamos a hacer la primera parte, pero vamos a centrarnos en el mensaje del primer ángel, pero no desde una connotación histórica de fechas, sino más bien vamos a ver este mensaje, cómo nosotros podemos experimentarlo, cómo el mensaje angelical poder llevarlo a una experiencia de nuestras vidas. Y es por eso que quisiera comenzar este estudio con una pequeña oración, para que el Señor sea quien nos dirija. Querido buen Dios, en estas horas te damos las gracias, Padre, porque nos permites poder estudiar y abrir tu palabra. Háblanos, Señor, enséñanos, instrúyenos. Haznos, Señor, como niños, humildes, para que podamos recibir tu palabra, que podamos albergarla en nuestro corazón y abrazarla. Padre querido, bendice a cada uno de mis hermanos presentes. Tú conoces cada una de sus vidas, sus necesidades, sus preocupaciones, sus luchas. Y queremos dejar cada uno de aquellas vidas en tus manos, Señor. Sé tu respuesta a nuestras vidas. Y que el tema de esta tarde pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a el primer texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, nos dice el apóstol Pedro: por eso siempre os recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis y estáis confirmados en la verdad presente. ¿Qué texto importante? Es un texto donde Pedro comienza a expresarle y les habla a los hermanos de que iba a repetirles, iba a hablarles cosas que ya habían escuchado. No les traía un mensaje nuevo, sino más bien era el mismo mensaje, pero noten bien, tenía un propósito: recordar, recordar. Si hubo una fragilidad en el pueblo de Israel a través de toda la historia, es que era un pueblo olvidadizo. Se olvidaba de las palabras, se olvidaba de los milagros de Dios, se olvidaban de los mandamientos y constantemente se olvidaban. Y es por eso que el mensaje, la palabra de Dios, debiéramos estarla estudiando, recordándola. Por eso, siempre os recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis y estéis confirmados en la verdad presente. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13, juntamente con Daniel capítulo 8, versículo 14, es la carta magna del pueblo de Dios en este tiempo del fin. Noten bien, juntamente como introducción, los siguientes párrafos. Dice así la sierva del Señor: los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las escrituras. Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo,
La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. Amén. La verdad presente. Para cada tiempo hubo una verdad presente. Y en este tiempo en que vivimos, en un tiempo final, que estamos a las puertas de la tierra prometida, como pueblo adventista, vivimos en un tiempo especial, con un mensaje especial y con una misión especial. Hemos sido escogidos para poder ser luz ante el mundo. Pero para poder ir y pregonar este evangelio, el evangelio eterno, nosotros primero tenemos que conocerlo. No podemos entregar algo que no conocemos y mucho menos no experimentamos. Sería una esquizofrenia religiosa grandísima. Noten bien, vamos a ir entonces al texto de Apocalipsis 14:6. Vi volar, vamos a ampliar la pantalla. Ok. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, tribu, lengua y pueblo. Pueblo. Amén. Noten bien lo que dice la sierva de Dios. A ver, permítanme. Vamos a sacar este aquí. Miren lo que dice la sierva de Dios. Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. ¿Para qué? Para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan ¿a quiénes? A los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. Amén. Entonces vemos aquí que según esta declaración, los ángeles, los tres ángeles, ¿a quiénes representan? A los mensajeros. Los mensajeros que debieran ir, como lo describe Juan, que volaban por el cielo, se movían rápidamente, no perdían tiempo, a donde iban, llevaban con ellos el evangelio eterno, pero con declaraciones que eran importantes, trascendentales para la salvación de la humanidad. Este mensaje era un mensaje que debía ser rápidamente promovido, expandido por los hijos de Dios. Leamos entonces Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. ¿Qué nos dice este ángel? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Notaron bien? Traía el evangelio eterno. Todos nosotros sabemos cuál es ese evangelio eterno, el plan salvífico, la obra de Cristo Redentor en la cruz del Calvario, sus méritos, el Cordero, como Juan el Bautista lo anunció, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a esto, de la obra redentiva, del Calvario, del plan redentivo celestial, noten bien, estos mensajeros, este primer mensajero declaraba, temed a Dios y dadle gloria. 4 aspectos importantes constaba este primer mensaje, el temer, el dadle la gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio había llegado. Entonces, adorarle al Creador. Entonces, considerando esto, queridos hermanos, vamos a iniciar qué significa temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Y como habíamos leído la primera declaración de evento de los últimos días, donde decía que la verdad presente debía ser manifestada, enseñada a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Cuando usted escucha esto, ¿qué se le viene a la mente? Bueno, según lo que hemos estudiado, va a haber una idea predominante, ¿verdad? Temer a Dios es esto, ¿verdad? Pero vamos a ir a la Escritura.
¿Qué involucra? Porque si nosotros vamos como mensajeros a decirle al mundo, teman a Dios, temed a Dios, teman, temamos, nosotros debemos comprender qué involucra temer a Dios, ¿verdad? No es solamente conocerlo, sino que también debiéramos nosotros estar teniendo una experiencia verdadera, recordando que los mensajes de los 3 ángeles irán a todo rincón de la tierra e irán acompañados por la presencia del Espíritu Santo. Y esto es lo que dará poder. Esto es lo que dará poder, convicción. ¿Por qué? Porque están siendo acompañados por el Espíritu Santo, que iluminarán la tierra con la gloria de Dios, en carácter, en vida, que lo que se transmite de la palabra no solamente queda en una idea expresada, sino que el alma, el ser, predica el mejor sermón, impactando a nuestros vecinos, siendo instrumentos en las manos de Dios de modelación, de transformación. Y esto es lo que da vida al mensaje. Noten bien entonces, ¿qué significa temer a Dios? Vamos a ir al primer texto bíblico. Génesis capítulo 22, versículo 12. Esto está en el contexto de la historia de Abraham junto a Isaac. Noten bien. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Qué notan allí? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Quién le dijo a Abraham, no extiendas tu mano? ¿Quién fue? Fue un mensaje celestial. Y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le quites la vida. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes. Entonces, vamos a decirlo así, la primera enseñanza de temer a Dios es obediencia extrema, es una obediencia sin límites, es una obediencia incondicional, es una obediencia total. Temamos a Dios sin condiciones, obedezcamos a Dios, entreguémosle nuestro corazón a Él sin reservas, vayamos a Él. El hombre, queridos hermanos, cuando fue creado, era polvo. No tenía valor alguno. ¿Cuándo el hombre tuvo valor? Cuando recibe el aliento. Recibe el Espíritu. Cuando recibe el Espíritu, noten bien, entonces el hombre toma valor. Nosotros sin el Espíritu de vida, sin el Espíritu de Dios, somos polvo, no somos nada. El Espíritu Santo es dado a aquel que obedece, dice la palabra del Señor. Y Abraham llega a tener una experiencia de fe tremenda. Esta experiencia lo lleva a recibir la mayor bendición divina al tener un desarrollo de obediencia total en él. Vamos a ir a la siguiente pasaje. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Noten bien, vamos a ver otra declaración que implica temer a Dios. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Interesante. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué implica temer a Dios según este pasaje? Esto está en la experiencia cuando, ¿verdad? Allí en el Mar Rojo. Estaban cruzando, dice allí, vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Entonces, temer a Jehová, ¿qué implica? Creerle. Creer a Dios.
creer en sus palabras, creer en su voluntad, creer en sus caminos, creer en sus propósitos. Temer a Dios. Cuando le decimos entonces a nuestros vecinos, a nuestros amigos, teman a Dios, temamos a Dios, es decirle, creamos en Él, creamos. Pero cuán difícil es tener esta experiencia, creer, cuando a veces la voluntad de Dios es contraria a nuestros propósitos, es contraria a nuestras propias ideas. ¿Cómo es esta experiencia? A veces llegamos a creerle a hombres influyentes, a hombres que tienen mayor prestigio ante la sociedad. Ah, no, pero si el doctor lo dijo. Y muchas veces desconfiamos en la revelación, ¿verdad? Que tiene que ver con el área de la salud por seguir el consejo humano. O muchas veces también en el aspecto evangelístico. Podemos de pronto ir y predicar, hacer campaña evangelística, pero usamos los métodos humanos. Podemos usar metodologías para captar gente, pero ¿de qué servirá si no creemos en el método divino? Hoy en día se están usando diferentes metodologías, entre comillas, disque, para alcanzar los corazones, pero usamos la psicología, usamos estrategias humanas, pero que en realidad dejamos a un lado a la obra del Espíritu Santo para que sea Él quien convenza, quien conmueva los corazones. Entonces, creer en Dios implica creer también en ¿qué? En sus formas, en cómo Él hace las cosas, cómo Él quiere. Pero saben que también allí el texto de Éxodo 14 dice algo más. Temió a Jehová y creyeron a Jehová y ¿a quién más? Y a Moisés, su siervo. Wow, esto es interesante. ¿Por qué destaqué allí a su siervo? En otras palabras, al profeta. Hoy en día el enemigo está haciendo un atentado, un ataque frontal contra los testimonios. Los siervos de Dios no han venido a hablar sus propias palabras. Y es más, cuando algún hombre o alguna mujer que haya querido modificar o cambiar más o menos para suavizar el mensaje, el Señor le decía, no, entrega el mensaje tal cual como te lo he dado. Esto ocurrió en un momento cuando la sierva de Dios recibe un mensaje fuerte que tenía que ser dado al pueblo de Dios. Y la sierva de Dios, para no ser tan directa, trató de acomodar y entonces el Señor se manifestó y le dice, no, dilo, tal cual como te lo he dicho. Y es por eso que la sierva de Dios tenía claro que cuando se rechazaba la voz de los profetas, no se rechazaba al mensajero, sino que se estaba rechazando a Dios mismo, porque era la revelación de Dios a sus siervos, los profetas. Es por eso que temer a Dios implica creer a Dios en sus palabras, creer en la Biblia, pero también creer a sus profetas. Vamos al siguiente texto. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen, noten bien, todos los días, todos mis mandamientos, que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Les pregunto, ¿qué implica temer a Dios? Guardar los mandamientos, ¿cuánto? Todos los días. Todos los días. Wow. Entonces aquí comenzamos entonces a plantearnos preguntas. Porque nos encontramos con organizaciones religiosas, nos encontramos con hombres influyentes, con hombres que están enseñando al pueblo y están diciendo que en realidad no se puede guardar los mandamientos de Dios, que los mandamientos de Dios no, eso quedó abolido.
¿Será que esto es cierto conforme a la palabra de Dios? Pero algunos dicen que ha quedado abolido los mandamientos de Dios, otros enseñan que es imposible guardar la ley de Dios, y como es imposible guardarla, ¿verdad? Entonces justifican y se enseña de que seguiremos pecando hasta cuando Cristo venga. Porque el hombre no puede guardar los mandamientos de Dios. Les pregunto, queridos hermanos, hago la siguiente pregunta. Aquellos ministros o pastores o organizaciones religiosas que invalidan o que promueven un mensaje a que los mandamientos de Dios no se pueden experimentar en la vida cristiana, porque sin Cristo es imposible, porque la ley de Dios es espiritual y solamente espiritualmente se puede manifestar en la vida. Cuando le permitimos al Espíritu Santo que haga esa obra y que trabaje en nuestra vida, llegamos a ser humildes para entonces no hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que anduviésemos conforme a sus mandamientos. Les pregunto, ¿estos pastores o ministros o organizaciones religiosas que promueven este tipo de mensaje pueden llegar a ser parte de este mensajero celestial que predicará el mensaje temed a Dios? No, no pueden. No se puede. No se puede. Miren lo que dice la sierva de Dios en Exaltada Jesús 10 de marzo. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. ¿Quién declara esto? Satanás. ¿Cómo representa la ley de Dios? De una manera egoísta. La ley de Dios es el carácter del Padre, es el fundamento de su gobierno, es la representación de lo que es en esencia Dios: amor, justicia, misericordia. Pero Satanás iba a declarar que nos era imposible obedecer sus preceptos. Noten bien entonces ahora, ese texto que habíamos leído anteriormente, ahora vamos a confirmarlo nuevamente en otro texto bíblico, en Deuteronomio 6, que nos dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Nuevamente, ¿qué dice el texto? Dice que él espera que todos sus estatutos y mandamientos se deben de guardar. Entonces, como conclusión, creer en nuestro Dios nos lleva ¿a qué? A guardar sus mandamientos en mi mente y en mi corazón, trayendo como fruto en mi vida, ¿qué cosa? Obediencia. Así podremos darnos cuenta quiénes son el pueblo de Dios verdadero. Es por eso que una fe profesante que diga yo creo en Dios, pero en realidad no se vean los frutos del Espíritu, que comienza con la transformación del ser, es una profesión falsa. El árbol puede estar frondoso. Los cristianos son bíblicamente comparados con los árboles. Y como árboles podemos estar frondosos en apariencias, en actividades religiosas, pero sin los frutos, como la higuera. Y estos frutos no vienen en sí como consecuencia de algo personal propio mío humano, sino que los frutos provienen de Dios, del Espíritu Santo. Cuando yo le permito que Él haga su obra en mí, cuando el yo se somete, cuando yo voluntariamente le digo al Señor, hágase tu voluntad y no la mía,
Esto es temer a Dios. Miren esta declaración, Salmos 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Wow. O sea, aquí hay un aliño, aquí hay un condimento adicional. No es solamente guardar los mandamientos, sino que cuando se guardan los mandamientos, debían hacerlo ¿cómo? Con deleite. Con deleite. Guardar todos los días sus mandamientos. Yo me preguntaba y decía, wow, ¿cómo yo guardo el sábado? Porque es uno de los mandamientos. ¿Cómo yo guardaría el sábado todos los días? Es ahí la experiencia de vivir en el reposo divino, descansando en Él, confiando en Él, adorándolo en Él, en el alma, en espíritu, en cuerpo. Todos los días, y aunque esté en otro día de la semana, el espíritu anhelando ardientemente que llegue el día del Señor. Pero noten bien aquí, este texto de Salmos nos dice que la observancia de todos sus mandamientos debía ser con deleite. Wow. Siempre tomo esto como ejemplo porque cuando yo comencé mi experiencia cristiana, yo era un perfecto fariseo. Yo era un fariseo. Y a veces continúo con actitudes farisaicas. Yo no sé tú, no sé cuál será tu realidad. Pero yo inicié mi experiencia cristiana al estilo Nicodemo. Yo hacía parte del pueblo de Dios, pero sin tener una experiencia con Dios. Y podía guardar las formas, podía tener una experiencia litúrgica sábado tras sábado, pero sin tener un conocimiento de quién era mi Dios. Y recuerdo una vez cuando era más joven, más adolescente, me acuerdo cuando estábamos ahí en día viernes y era bueno, hace mucho tiempo, años atrás, estaban dando el partido de fútbol. Chile, no recuerdo con qué país era, pero era un partido clave de clasificación. Y recuerdo que, bueno, como familia, mi padre alistándose para recibir el sábado, mi madre también por otro lugar, y yo, como sabía que el partido era ahí, casi en los horarios de las 5 de la tarde, yo había hecho los preparativos antes, había dejado mi ropa lista, me había bañado, todo listo, porque no quería perderme el partido. Recuerdo que el partido comenzó y mi padre pasa por ahí y me dice, hijo, ¿tienes listas tus cosas? Organiza tus cosas, ya viene el día del Señor. Y entonces yo le digo, sí, papá, ya está todo listo. Y seguí mirando atentamente el televisor. Cuando luego ya empecé a ver y miraba, porque la ventana estaba al lado del televisor y miraba que ya el sol estaba ahí colocándose, comienzo a escuchar los cantos de mi papá y de mi mamá, el culto familiar. Y yo miraba, escuchaba la adoración que estaban dando mis padres a Dios, pero sin embargo miraba por la ventana cuánto rayo de sol quedaba. Mi papá, sabiendo que yo estaba mirando televisión, me dice, Clarence, al culto, apague el televisor. Y yo no quería apagar el televisor. Yo quería seguir mirando el partido. Y me quedé allí y recuerdo que mi papá se acercó al cuarto y me dice, Clarence, vamos, vamos. Apagué el televisor y me fui a guardar el sábado. Señor, reposamos en tu... Mis padres cantaban
Y yo estaba allí cantando también. Pero les pregunto, ¿estaba adorando, guardando el mandamiento con deleite? No. Mi mente y mi corazón estaban en el partido. ¿Cómo irá el resultado? ¿Será que habrá ganado? Pero estaba guardando el sábado. Uy, en la forma, en la liturgia, en la carne, mas no en el espíritu. Temed a Dios implica guardar los mandamientos todos, pero con deleite, con deleite. Qué maravilloso, qué profundo es esto. Miren lo que dice Levítico 25:17. ¿Qué implica? También temer a Dios. No engañe ninguno a su prójimo. ¿Qué cosa? Sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¡Wow! ¿Qué implica temer a Dios? No mentir, no engañar. Y es interesante, porque esto es temer a Dios, esto es la experiencia real, esto es como, por eso, ¿por qué no convencemos? ¿Por qué? Y muchas veces la tendencia humana es justificarse y decir, ah, es que son duros de corazón, cuando en realidad a lo mejor el problema está en mí. Y es que a lo mejor mi experiencia no ha sido de acorde a la luz y no estoy viviendo realmente lo que debiera estar viviendo. Y es por eso que el Espíritu Santo no convence, porque mi vida manifiesta otra cosa. No engañe ninguno a su prójimo. La mentira, la mentira. Es interesante notar, porque justamente Apocalipsis capítulo 14, previamente a los mensajes angélicos, nos muestra la característica de ¿quiénes? De los 144,000. Y no se hallará en sus bocas mentira. Esto es temer a Dios. Esto es temer a Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Vamos a ver. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová. Pero ¿cómo le tememos? Noten bien, ahí decía, que andes en todos sus caminos. Yo soy, dijo Jesús, el buen pastor. Y las ovejas oyen mi voz y siguen mis pisadas. Seguimos al Cordero, por donde él anduvo, por donde lo que él experimentó, sus experiencias. El modelo, el ejemplo de la obra abnegada, sacrificio, es lo que nosotros debiéramos seguir ese mismo camino. Es por eso que Conflicto de los Siglos hace mención de que todo aquel que está en el Espíritu de Cristo tiene una experiencia verdadera de misión. Porque Cristo, porque el Espíritu del Señor es un espíritu misionero. Pero si seguimos sus pisadas, entonces vamos a amar lo que Él amaba. ¿Y qué era lo que Él amaba? Él amaba las almas. Él amaba esa alma y sufría cuando veía a alguien sufriente, simpatizaba frente al dolor, era empático, no era indiferente. Entonces, siguiendo sus caminos, amando lo que él amaba, vamos a servir a Jehová. Allí, con todo el corazón, con toda el alma. Oh, queridos hermanos, recuerdo las escenas del Getsemaní, el deseado de toda la gente. Hace mención que ese hombre, quien tuvo palabras de aliento, tuvo siempre allí pendiente de sus amigos, de los discípulos. En el momento que más necesitaba el apoyo de sus amigos, de sus más cercanos,
estos se quedaron dormidos. Y dice la mensajera del Señor allí que realmente el cielo llega a ver esta actitud apática, esta actitud de indiferencia frente al dolor ajeno, y que cuando nosotros como cristianos vemos a nuestros vecinos sufrir, vemos a nuestros compañeros, vemos a nuestros hermanos, o vemos inclusive a nuestro propio enemigo, y no tenemos el Espíritu del Señor, y no manifestamos empatía y amor, caemos en lo mismo. Es por eso que el cielo comprende y está de parte de los frágiles, de los sufrientes, de los que lloran. Y todo aquel que está en el Espíritu de Dios estará en su camino, estará amando, estará sirviendo a Jehová con todo el corazón. Hoy en día llegamos a amar más un partido de fútbol, hoy en día llegamos a amar más las cosas terrenales, hoy llegamos a amar más y anhelamos más algo material, pero sacrificamos a lo mejor esos recursos pocos que llegamos a tener para emplearlo en la salvación de las almas. Esto es temer a Dios. Y este es el llamado que nosotros deberíamos hacer a las personas. Amemos a Dios con todo el corazón. Amémosle. Involucrémonos. Servicio Cristiano dice, hoy en día muchas almas, muchos religiosos esperan que las organizaciones religiosas hagan la tarea de atender las necesidades, cuando en realidad es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Y muchas veces decimos, hermano, voy a estar orando por ti, que Dios te bendiga. ¿Han escuchado esto? Nosotros debiéramos ser respuesta, como Cristo era respuesta a las necesidades de la gente. Vamos al siguiente declaración. Vemos ahí Deuteronomio 6:13, Deuteronomio 10:20. Servirle con todo el corazón es amarlo, y le amamos cuando andamos en sus caminos. Nadie, absolutamente nadie que diga amar al Señor, pero no anda conforme a la voluntad divina, realmente está sirviéndole con todo el corazón. Tiene un corazón dividido. Es un mentiroso, como dice el apóstol. Y es por eso que el Señor nos invita como pueblos a tener una experiencia, que recibamos este mensaje angelical que viene del cielo con amor, que podamos ver en Cristo ese modelo perfecto, ese modelo sin mancha, ese modelo verdadero, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es. Él es. Pero si nosotros estamos en Él, entonces tenemos que tener una experiencia similar. Deuteronomio 14, versículo 22 y 23. ¿Qué dice? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí tu nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas ¿a qué? A temer a Jehová tu Dios todos los días. ¡Wow! ¡Wow! El diezmo. El diezmo tenía un propósito para el pueblo, para los hijos de Dios, a que aprendiésemos a temer a Dios. Dios no necesita dinero. De Él puede decir, Él puede pensarlo, di la palabra y mi siervo sanará, dijo el romano. Dios puede decir, ahí están los recursos y financiarlo. Muchos se justifican, yo no, bueno, si Dios puede hacerlo, y dejan este aspecto de diezmar. Cuando el diezmo, el Señor revela que fue dejado con un propósito redentivo para destruir el egoísmo.
el egoísmo, el ego, el yo, el todo para mí. Ser fiel en este tema nos llevará a aprender lo que significa temer a Dios. Hermanos, bueno, el tema no es el diezmo, pero de esto hay mucho para poder aprender del Señor. Hay mucho, hay mucho. Sin embargo, vamos a seguir avanzando. Josué 24:14. ¿Qué dice? Ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ahora pues, temed a Jehová y servidlo. ¿Cómo? Con integridad y verdad. ¿Cómo debemos servir al Señor? Con integridad, con verdad, en el espíritu y en verdad, quitando de en medio de vosotros. Hermano, a veces pensamos y nuestra mente tiene esa tendencia de que cuando recibo una revelación de Dios, enseguida pienso en el otro, cuando esta luz debiera llegar hasta lo más íntimo. Quitemos. ¿Qué debo quitar de en medio de mí, de mi mente, de mi corazón? Los dioses. Dioses. ¿Cuál es ese Dios que está allí, en tu mente, en tu corazón? ¿Qué ídolos tenemos? Debieran ser descartados. Porque el único digno de ser honrado y adorado es nuestro Señor Jesucristo. El único. A nuestro Padre Celestial. ¿Qué dioses? Existen muchos dioses. El dios del vientre, el dios de la moda, los dioses, el dios de Mamón, el dinero, la idolatría doctrinal, la idolatría pastoral. Hacemos de los hombres dioses, hacemos de las ideologías predominantes y dejamos a un lado los principios de Dios. Y confundimos. Quitemos en medio, no voy a decir de vosotros, sino más bien voy a decir, quitemos de en medio de nosotros los dioses, porque esto es temer a Jehová. Sirvámosle, sirvámosle. Josué llegó a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Qué lindo, qué maravilloso. ¿Puede ser esto una realidad? Claro que sí. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que ser más humildes para que nuestra familia se integre, para que nuestros amados puedan ver en nosotros realmente el verdadero evangelio, íntegro y verdadero. Salmos 64. ¿Qué nos dice allí? Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. ¡Wow! Esto es lo que ha hecho el Señor con el pueblo. ¿Qué nos ha dado? Dice, nos ha dado bandera. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Hermanos, tú y yo como pueblo, como adventistas del séptimo día, hemos recibido un mensaje glorioso. Hemos recibido sin merecerlo. ¿Quién era yo? ¿Quién eras tú? Para que el cielo fijara sus ojos en ti. Trapos de inmundicia, polvo, destituidos de la presencia de Dios. Sin embargo, el Señor ha puesto sus ojos en ti y en mí, para que formemos y hagamos parte de ese pueblo que levante la bandera de Dios, que levante el estandarte de Dios. Pero noten,
Noten lo que dice la sierva de Dios, el estandarte de la verdad. Dice, por aquí, a ver, tengo una declaración. A ver si lo encuentro. Donde me parece que no lo tengo. A ver si está aquí en la siguiente. No. Dice la sierva de Dios que ejército tras ejército quedaban allí, bajaban, arriaban la bandera de la verdad. Y el enemigo lograba sus fines, iba logrando sus fines. Íbamos siendo derrotados, hermanos. En vez de exaltar el estandarte de Cristo, al hombre del Calvario, al Evangelio eterno, cuyo Evangelio tenía poder para transformar el alma, y que el mundo fuese impresionado por la obra celestial, por la obra divina, de lo que puede hacer Dios, un milagro. Sin embargo, esa bandera, ese estandarte que podría haber sido levantado, ha quedado pisoteado en el polvo. La causa de la verdad está siendo pisoteada. Y es por eso que como hijos de Dios debiéramos levantarnos. No sé tú, querido hermano, pero yo he sido uno de esos que he sido derrotado. Levantémonos, dice el Señor, levantaos, levantaos, para volver a los caminos de Dios con humildad, para ir y entregarnos a la obra del Señor. Temer a Dios es estar en la verdad. Salmos 86, verso 11. Temer a Dios es vivir una vida sincera, sin apariencias. Lo pueden constatar ahí en Colosenses 3:22. Por tiempo, no lo vamos a leer. Temer a Dios es no ser rebelde. ¡Wow! Rebeldía. Rebeldía. Texto clave. Salmos 25:14. Apúntenlo. Esto es importante, esto es trascendental. Dice en Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que lo temen. Y a ellos hará conocer, ¿qué cosa? Su pacto. ¿A quiénes hará conocer su pacto? A ellos. La comunión íntima, hermanos. Es por eso que podemos predicar una verdad y podemos mostrarle la verdad a otros y suena como metal, resuena, retiñe, molesta. ¿Saben? Porque no hay comunión. No hay esos momentos de intimidad con Dios. El Señor lo había dicho. Este pueblo de labios me honra. Y en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro, en tu nombre hicimos hasta obra médica misionera, en tu nombre salí a repartir panfletos y libros, en tu nombre hicimos esto y predicamos, hicimos campaña evangelística. Pero el Señor le dirá una cosa, apartados de mí, obradores de maldad, pero noten bien, yo nunca os conocí. No había intimidad. Habíamos trabajado para Dios, pero sin Dios. Habíamos ido a la obra, habíamos hecho ministerio, pero sin Dios. Habíamos ido a predicar, pero sin el acompañamiento del Espíritu Santo. Y es por eso, queridos hermanos, que el salmista David, capítulo 25:14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. A ellos. A los que quienes tienen comunión íntima.
Les confieso, hermanos, yo soy uno de esos que necesita tener una experiencia más íntima con el Señor. Yo necesito. Yo no sé cuál será tu situación. Cuando veo a Jesús y veo que pasaba el día entero caminando, trabajando, visitando, sanando, momentos, estar frente a demonios, donde el estar en esos ambientes llega a ser tan complejo, agotador mentalmente, físicamente, pero sin embargo luego Jesús se retiraba y seguía orando. Y a veces los discípulos cansados se dormían y cuando despertaban o despertaban a medianoche y veían a su maestro orando. ¡Wow! La comunión íntima de Jehová es con los que lo temen. Hermanos, nunca llegaremos a temer a Dios si nosotros no tenemos comunión íntima. Podemos llegar a conocer las profecías, podemos llegar a conocer lo que los discípulos conocían. Jesús le había anunciado, le había dicho todo lo que iba a venir, que llegarían a Jerusalén, iba a ser entregado, iba a ser crucificado y al tercer día iba a resucitar. Le había anunciado la destrucción de Jerusalén. Conocían las profecías. Pero en el momento donde Jesús ve que se acercaba la crisis, llamó a sus más íntimos y les dice, venid conmigo, vamos a un momento allí especial, oremos. Y dice las Escrituras en Mateo capítulo 26, que Jesús se va allí más arriba y deja a sus discípulos orando. Cuando Jesús baja, ¿cómo los encuentra? Durmiendo. Y noten bien la declaración de Jesús. Pedro, Pedro, ¿no podéis velar al menos cuánto? ¿Una hora? ¿Una hora? Y Pedro, ¿qué responde? Dice, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Wow. ¿Les hace clic este texto? ¿No podéis velar tan solo por una hora? ¿Qué nos dice Maranata? ¿Qué nos dice el libro Deseo a toda la gente? Que como pueblo de Dios que vivimos en este tiempo final, al menos diariamente debiéramos dedicar una hora ¿a qué? A escudriñar, a meditar en las escenas de la vida de Cristo, pero por sobre todo las escenas finales, cuando el pueblo de Dios esté meditando, se esté profundizando, se esté compenetrando con lo que Cristo hizo en el Calvario, con lo que sufrió, lo que pasó en el Getsemaní, la traición, el juicio. Entonces dice allí claramente, habrán tres cosas que la iglesia desarrollará. La fe aumentará, el amor crecerá y el espíritu se encenderá. Les pregunto, ¿qué es lo que necesitamos como pueblo? ¿No es acaso esto un desarrollo de la fe? ¿Crecimiento en amor? ¿Y cuánto más en una experiencia del espíritu? Ahí estaba el secreto, ahí estaba la llave. Miremos al hombre del Calvario. No podéis velar tan solo una hora. Ay, Señor, y ahora con estos fríos que están haciendo aquí en el sur de Chile. Uy, hoy día hubieron 4 grados bajo cero. Ay, Señor, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La comunión íntima de Jehová es con los que lo temen. Hermanos, la historia nos muestra que Jesús los despierta y se va a orar. Vuelve por segunda vez, los vuelve a encontrar dormidos, los despierta, vuelve a ir y vuelve por tercera vez. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Los despierta y dice, vamos, la hora ha llegado. Queridos hermanos, aparece Judas, aparece la traición, prenden a Jesús y noten bien cuál fue la respuesta de Pedro. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo defiende la verdad? ¿Cómo defiende él? ¿Bajo qué motivaciones? Las motivaciones eran buenas, eran sinceras. Y él lo había dicho. Señor, aunque todos te negaren, si es necesario morir, moriré contigo. Pero noten bien allí,
Pedro defiende la verdad, que era Cristo, ¿cómo? ¿En el espíritu o en la carne? En la carne. Sacó su espada, dice la escritura, y fue, ¿a qué? ¿A cortarle la oreja? No, fue a matarlo. Fue a matarlo. Wow. Y cuando el hombre ve que venía Pedro, claro, reaccionó y ¡pum! Le cortó la oreja. Noten bien cómo el Señor reprende, cómo el Señor actúa, cómo el Señor reprende a Pedro, haciendo el bien, restaurándole al enemigo. Hermanos, ¿qué fue lo que ayudó a Jesús para mantenerse en el Espíritu? Comunión íntima con su Padre. ¿La estamos teniendo? Pedro y los discípulos conocían las profecías, lo que venían, lo conocían. ¿Conocemos lo que viene? ¿Conocemos de la persecución, de los judas, los traicioneros? Y las leyes dominicales y el nuevo orden mundial, todo. Podemos conocerlo, pero noten bien que a menos que tengamos esta experiencia íntima con Dios, no pasaremos la prueba. Reaccionaremos carnalmente, porque no hemos aprendido a temerle. Otro elemento fundamental de lo que es temer a Dios, Salmos 31, 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Esperar en quién? En Dios. Esperar en Dios. Miren, eso es temer a Dios. Esperar en Él. Y si vemos ahí abajo, hay una referencia de Salmos 37, 5. Quisiera leerlo. Salmo 37. A ver. Y este texto realmente ha sido una ayuda, una bendición para mí. Sin embargo, también ha sido muchas veces reprensión, porque uno a veces es precipitado, a veces le cuesta esperar. Y el Señor nos dice, esperen en mí. Miren lo que dice el capítulo 37. A ver, aquí está. Versículo 37. Vamos a leer el 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Espera en él. A veces queremos respuestas de Dios, queremos que se manifieste Dios y desconfiamos en el tiempo de Dios. Y la tendencia humana era lo que ocurría aquí, lo que nos decía. Guardemos silencio. Cuando estemos inquietos, el consejo es aguardar silencio, porque en silencio, esperando en el Señor, es que oiremos su voz, como la oyó Elías, un silbo apacible, y la oiremos. Pero humanamente, muchas veces nos molestamos, nos enojamos, no guardamos silencio y murmuramos, no esperamos en Dios, nos alteramos y nos quejamos contra Dios. Temer a Dios implica esperar en Él, esperar en Él, esperar. ¿Cuál será el resultado de aquellos que temen a Dios? Vamos a leerlo. A ver, quisiera que algún hermano me leyese Salmos 25:12. Mi hermana Carolina, ¿puedes darle a un hermano allí el audio? Salmos 25:12. Otro hermano que busque Salmos 33:18. A ver, Salmos 25:12. ¿Alguien lo tiene? Leo Clarence, Salmo Okay. 25:12, dice, al hombre que honra al Señor,
Él le muestra el camino que debe seguir. Amén. Salmos 33, 18. ¿Algún voluntario más? Que el resto de los hermanos busquen los otros textos. Hermano, Salmos 33, 18. Amén, hermano. 33, 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Amén. Amén. El otro texto, Salmos 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Amén. Y el otro texto, Salmo 111, 5. ¿Algún voluntario? Ha dado alimento a los que le temen, para se acordará de su pacto. Amén. Hermanos, si se dieron cuenta, ahora pueden apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Miren, si se dieron cuenta, ¿cuál será el resultado de aquellos que temen a Dios? El primer texto de Salmo 25, 12 dice, será enseñado por el camino. Por el camino a seguir, Dios mismo le instruirá. Maravilloso. Dios mismo te mostrará el camino. Dios mismo te mostrará cuál es la voluntad. Esta es la característica de los 144,000. Llegan a oír y a discernir la voz del buen pastor y le siguen. Qué maravilloso ser instruido por Dios. Y esta es la promesa para aquellos que le temen. Y nosotros ya vimos, noten bien, y no vimos todo, pero vimos de una manera práctica cómo nosotros podemos llegar a temer a Dios, no mintiendo, ¿verdad? Vimos varias cosas. Pero aquí dice que aquellos que estén en esa experiencia serán instruidos por Dios. El otro texto de Salmos 33, versículo 18, dice que la misericordia de Dios iba a estar. Qué maravilloso. La misericordia de Dios va a estar para aquellos que le temen. No nos va y esa misericordia, según Salmos 34, 7, ¿qué nos decía? Que nada faltará a los que le temen. Él nos resguardará, Él nos protegerá, Él nos proveerá. Y el último texto decía que Dios iba a proveer el alimento. O sea, en otras palabras, hay hermosas promesas para aquellos que realmente llegan a tener esta experiencia. Mis queridos hermanos, qué maravilloso. Qué maravillosa es la palabra de Dios, pero realmente, como dice, es una espada que penetra hasta lo más íntimo, que corta, pero ese bisturí de Dios realmente es para sanidad, es para salvación. Debiéramos dar gracias a Dios. Esto no es palabra mía, esto es palabra de Dios. Y esto de lo cual Dios nos ha estado enseñando en esta tarde es lo que, en primer lugar, yo como mensajero, debo comenzar a tener esta experiencia. Todos nosotros. Porque debemos, hermanos, miren, quisiera leerles para finalizar, al menos por ahora, porque ya el tiempo se nos ha ido. Quisiera leerle lo siguiente. Dice así, la mensajera del Señor revela, al poner en práctica cualquier plan establecido para llevar a otros el conocimiento de la verdad presente y de las maravillosas providencias relacionadas con el progreso de la causa, en primer lugar, consagrémonos nosotros mismos plenamente a aquel cuyo nombre deseamos exaltar. Oremos fervorosamente en beneficio de quienes deseamos visitar, llevándolos con fe viviente, uno a uno, ante la presencia de Dios. Eso está en Mayordomía Cristiana, página 198. Noten bien, dice, insto a todos los que pretenden creer la verdad presente, que practiquen esta verdad. Alza tus ojos, 102. Otra declaración, y con esta termino.
Debemos instruir a la gente que profesa la verdad presente, de modo que no esté satisfecha con el hecho de poseer una fe nominal en la verdad presente, sino introducir esa fe en su carácter como un poder santificador. Esta declaración está en Alza tus ojos 235. ¡Qué tremendo! O sea, el llamado de Dios es que cuando vayamos a compartir este mensaje glorioso, que no es humano, el deseo de Dios es que nosotros primero lo conozcamos, que lo comencemos a poner en práctica y así podamos compartirlo más plenamente. El mundo no será convertido por lo que salga de la boca en cuanto a la teoría de la verdad, sino lo que convencerá y transformará e impactará será ver la manifestación de los hijos de Dios que revelen su carácter y que estén en armonía conforme a la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a tener una experiencia íntima con Él. Recuerden, ese texto era clave. Si no tenemos experiencia íntima, nunca podremos llegar a temerle. Seguiremos mintiendo, mentirosos. Seguiremos quebrantando las leyes de Dios. Seguiremos rechazando los consejos del Espíritu de la profecía. Seguiremos incrédulos a la voluntad, a los propósitos de Dios. Tenemos que tener íntima comunión con Dios para entonces poder desarrollar un temor verdadero, de amor hacia Dios. Entonces podremos darle gloria porque seremos conscientes del tiempo en que nos encontramos, porque la hora de su juicio ha llegado, ha venido y está por acabar. Está por acabar. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Querido hermano, que el Señor nos bendiga y esperamos en el próximo estudio entrar en un tema que realmente será aún más potente, porque hablaremos del segundo mensaje. ¿Qué implica salir de Babilonia? ¿Qué implica no tomar del vino adulterado y todo esto que está allí? Que el Señor nos bendiga. Quisiera hacer una oración antes de terminar. Querido buen Dios, oh Señor, venimos ante ti para reconocer, Padre, que no te hemos temido, que muchas veces hemos sido irreverentes ante ti. Pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos dejado y hemos soltado el estandarte de la verdad y ha sido pisoteado por el enemigo, porque hemos aflojado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Padre querido, sin embargo, aquí, desde este lugar donde tú nos ves, queremos que tú, Señor, nos levantes, que tú nos eleves a una experiencia diferente. No queremos seguir igual. No queremos seguir siendo igual religiosos, sino más bien queremos ser cristianos verdaderos, Señor. Padre querido, ayúdanos a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú odias, Señor. Ayúdanos, por favor, a cortar los nexos, los lazos con el pecado. Por favor, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a los niños, a la juventud que están en vía de extinción, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendícenos a cada uno de los presentes y de aquellos que van a mirar este tema más adelante por las redes sociales, para que tu palabra pueda hacer su obra en nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.